Y a continuación, mis queridos, les traigo la lección, las grandes leyes del universo divididas en cuatro partes. La primera parte es el calificativo de santo, origen y objeto, la ley de jerarquía. La segunda parte se trata de la ley del amor, primera parte. Y la tercera parte de las grandes leyes del universo, la ley del amor, segunda parte. Y para finalizar ese tema, las grandes leyes del universo, la ley de causa y efecto y las encarnaciones sucesivas. Hoy tal vez les transmita dos de estas partes y mañana lo que continúa. No quiero sobrecargarlos demasiado. Entonces, comenzaremos ahora, pero antes la invocación al Maestro. Recuerden que al final de cada lección les habré de leer la oración, que es la invocación del amor. Eso en la finalización de cada lección. Ahora iremos a la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Repito, las grandes leyes del universo, el calificativo de santo, origen y objeto, ley de jerarquía. Tal vez se va a dividir en dos partes, porque lo que pasa es que tengo un límite de tiempo para cada lección. No puedo sobrepasar ese límite de tiempo. Por esa razón tengo que hacerlo, por ejemplo, en este caso, dividirla en dos partes. Comenzamos. La mente del hombre es una manifestación de su espíritu, mediante la cual éste puede traer a la tierra conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en el transcurso de su vida espiritual. Aun cuando al encarnar el espíritu pierde la memoria de los conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias espirituales y humanas, esos conocimientos permanecen siempre dentro de la conciencia del espíritu y gravitan en la formación de la mentalidad del hombre. De acuerdo con el trabajo que los espíritus deben realizar para su propia evolución hacia la divinidad creadora, son reunidos en grupos que aunan sus fuerzas y trabajan guiados por seres más evolucionados, quienes no solo les imparten, mediante la acción, el conocimiento, sino que los apoyan con sus propias fuerzas para la realización del trabajo a efectuar, del cual ellos son responsables ante otros seres más elevados, llegando así en sucesión progresiva hasta la divinidad. Esto constituye la ley de jerarquía, que permite a los espíritus realizar su trabajo dentro del orden perfecto y obtener, también en relación perfecta, el progreso que cada uno merece de acuerdo con el esfuerzo de bien realizado. Para facilitar el trabajo y obtener mayor beneficio del esfuerzo, los grupos se forman casi siempre con espíritus que se hayan iniciado dentro de una misma rama del conocimiento, lo que les permite llegar más rápidamente a la perfección de la misma.
obtenido, lo cual comienzan a trabajar dentro de una nueva rama en la que ya, mediante las fuerzas y evolución adquirida, pueden avanzar más rápidamente, prosiguiendo en esa forma hasta abarcar todo el conocimiento que un espíritu puede adquirir dentro de determinada órbita. Por eso encuentran a veces personas extraordinariamente dotadas para determinadas ciencias o artes, así como, aunque en menor número, algunas que denotan esa misma extraordinaria facilidad para varias ciencias o artes, o que demuestran poseer conocimientos que positivamente saben, no han sido adquiridos en su presente encarnación. Estos casos constituyen una ayuda que se les proporciona para guiarles hacia el sendero del conocimiento, indispensables para la evolución. Y así, esos seres a quienes ustedes califican de genios y otros que descubren por casualidad alguna de las leyes que rigen todo lo creado, van señalando con firmeza a la humanidad caminos que la conducen progresivamente hacia la meta de su evolución. El contacto del hombre con las grandes fuerzas logrará traer al mundo el conocimiento mediante seres superiores encarnados y también el contacto entre los hombres y las fuerzas que deben guiarles. Y así, con solo la fe en su destino de ser espiritual y la práctica del amor, podrá el hombre obtener el conocimiento que le permitirá alcanzar el control de su propio yo y aplicar esa enorme fuerza en el logro de su ideal espiritual de constante elevación, desprendiéndose de todo lo que en su calidad de encarnado constituye el lastre que el mal consiguió incrustar en su persona, presionando con engaños en su incipiente conciencia. El control del espíritu sobre la materia purificará sus actuales necesidades de encarnados en forma tal que la vida humana se transformará completamente y el alma, intermedio sensorial entre el uno y la otra, sin la esclavitud o reclamo de la materia, proporcionará a los humanos el goce de los verdaderos placeres que más intensamente disfrutarán cuanto más se acerquen, mediante la elevación espiritual, a las puras fuentes de emanación. Así como los acordes disonantes desafinan el instrumento y le impiden la interpretación de las puras melodías, así los groseros goces materiales desequilibran las vibraciones del alma, debilitando y anulando su capacidad sensorial para los excelsos goces espirituales. El ser humano debe espiritualizarse. Esta es su más apremiante necesidad. En los planos sutiles se tiene la sensación exacta de la unidad, de la unificación. A medida que se desciende a los planos inferiores, esa unificación va abriéndose y dividiéndose en rayos que, al llegar a planos físicos como el de ustedes, parecen diferentes y absolutamente separados entre sí. Por eso en los planos densos, en su mundo físico, los hombres tienden a la separación, al aislamiento y al egocentrismo. A medida que se van elevando los seres, van sintiendo la necesidad de la unión, de la comunión, hasta llegar en los planos superiores a la unificación absoluta. En su planeta, que debe comenzar ahora a espiritualizarse, los grupos que conforman la humanidad son grupos antagónicos.
Las tendencias enemigas entre sí, las religiones contrarias las unas a las otras y los ideales están en pugna entre sí. Esto les dará una idea cabal del escaso progreso espiritual que existe en su mundo. En los planos elevados, los seres no se consideran entidades separadas del grupo al cual pertenecen. Los trabajos son siempre de conjunto y las realizaciones impersonales. En su afán de personalizar, los hombres invocan a un ser determinado. Por ejemplo, San Juan, sus ruegos, cuando son bien intencionados, cuando están impregnados de amor, pueden llegar hasta el plano donde el espíritu de San Juan mora, pero no será el mismo espíritu de San Juan el que responderá, sino que al recibirse el llamado en ese plano, las fuerzas de ese plano son las que responden. Ustedes suponen que los hechos, que a veces llaman milagros, han sido realizados por San Juan, pero en realidad no podrán saber jamás quiénes son los seres que los han realizado. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volveremos enseguida. Gracias.